Ale, ¿sabés que me invitaron a dar una charla sobre seguimiento de cáncer de diferenciado de tiroides? Y me puse a leer sobre calidad de vida. Y mi sorpresa fue que la cicatriz es un tema en la calidad de vida de los pacientes. Los pacientes lo sufren. Para mí fue una sorpresa. Bueno, para muchos pacientes la cicatriz puede ser un condicionante de su calidad de vida. Muchos de ellos no solamente ven el perjuicio cosmético o estético que puede tener en algunos, sino también es un recuerdo permanente de la experiencia. Y si bien en la gran mayoría de los casos el resultado estético es de la cirugía convencional, la cirugía tradicional, la que se hace con una incisión en el cuello, es realmente muy bueno, algunos pacientes presentan una cicatriz de las cuales no están muy conformes. Entonces, sí, puede ser algo que afecte la calidad de vida de ellos. A mí realmente me sorprendió porque nunca se me ocurrió valorar el impacto de la cicatriz. Y parece que los médicos en general somos medio así, que vamos más hacia los síntomas de hipotiroidismo, molestias por la cicatriz, pero no tanto al impacto en calidad de vida. Por ahí ni lo estamos preguntando. Creo que hay una mirada más tradicional o más paternalista de la medicina, donde en pos de tratar una enfermedad oncológica, un cáncer, se le quitaba valor al impacto que podía percibir un paciente, sobre todo mujeres jóvenes, u hombres también, ¿no? En lo que es la cicatriz. Pero afortunadamente, cuando se pregunta más a los pacientes, se habla más con ellos, uno puede entender que para muchos de ellos es algo significativo. Sí, yo creo que tenemos que aprender a preguntar estas cosas, no solamente en cuanto a cáncer de tiroides, sino también otras patologías crónicas. Hay una diversidad de mirada, los médicos miramos más a la parte fisiológica, funcional, los pacientes sienten cosas por ahí diferentes. Bueno, esta búsqueda de los pacientes de tratar de evitar una cicatriz es lo que ha llevado al desarrollo de distintas estrategias quirúrgicas o accesos diferentes que buscan ubicar básicamente las incisiones en sitios no visibles en el cuello. Entonces han surgido, principalmente en Asia, distintas formas de hacer la cirugía donde la incisión no se realiza en el sitio tradicional, es decir, en la región más visible del cuello, sino en distintas ubicaciones que permiten que pasado un tiempo de recuperación el paciente no queda con una cicatriz en una zona tan expuesta. Esta cirugía sin cicatrices, como decimos, ¿es para todos los pacientes? ¿Es para patología benigna, patología maligna? ¿Tiene alguna limitación de tamaño? Es una buena pregunta. Yo creo que hay dos cosas para aclarar. No es que no haya una cicatriz porque hay un proceso cicatrizal, simplemente que la cicatriz no está en una zona tan visible. Han surgido o surgieron hace mucho tiempo diversos accesos, es decir, se emplazaban las incisiones en la axila, detrás de la línea de implantación capilar del pelo en la nuca, en la areola mamaria. Pero la que predomina hoy y la que más en auge está en los últimos años es la incisión que queda oculta detrás del labio inferior. Es acceso transoral. Y obviamente no todos los pacientes son candidatos a eso. Tiene que ser una glándula que cumpla ciertos requisitos, que no puede ser muy grande. Si es una patología oncológica donde hay una sospecha que se trata de un cáncer, vamos a buscar tumores relativamente pequeños, de menos de 2 centímetros idealmente. No tiene que ser un tumor que esté saliendo de la glándula, no tiene que ser un tumor con un extenso compromiso ganglionar, tiene que ser casos que sean más bien favorables. Y si se trata de un tumor benigno o nódulos benignos, bueno, ahí uno puede ser un poquito más laxo con las dimensiones y podemos elegir lesiones un poco más grandes. Pero por supuesto en pacientes que tienen la motivación de no llevar o no de tener una cicatriz en una zona visible. Y contame un poco cómo es el posoperatorio. No me imagino una cicatriz en la boca. Bueno, es súper interesante, ¿no? Obviamente que es un cambio de paradigma para todos nosotros y desde luego que con grata sorpresa podemos encontrar que muchos pacientes se encuentran muy bien. Más allá de algunas ligeras molestias en la región del labio, suelen rápidamente pasar. A veces un adormecimiento en esa zona que se recupera en la medida que pasan los días, semanas. Excepcionalmente, algunos pacientes pueden tener un poquito más de tiempo adormecido en esa zona. La gran mayoría de los pacientes tienen una recuperación y un postoperatorio realmente cómodo. Ale, ¿y todas las cirugías que son transorales son con cirugía robótica? ¿Cirugía robótica es una cosa, la transoral es otra cosa? Es una buena pregunta. Para hacer esta cirugía o para poder llevar a cabo el procedimiento, que en sí consiste en lo mismo que se hace en cirugía convencional, es decir, se saca la mitad de la tiroides o la totalidad de la glándula. O sea, la cirugía en sí o lo que se le realiza al paciente es lo mismo, pero se puede hacer a grandes rasgos de dos maneras. Con material que se llama endoscópico, que es muy parecido al de cirugía laparoscópica, que es bastante común y conocida, o la cirugía robótica. La cirugía robótica o la herramienta del robot es una herramienta de altísima tecnología que permite mejorar las capacidades del cirujano, realmente, o al menos potenciarlas
o diría yo, darle al cirujano la posibilidad de hacer una cirugía con la máxima precisión posible, con una visualización, una capacidad de observar las estructuras de la zona superlativa y con un nivel de precisión realmente muy bueno. Así que sí, creo que no es necesario que sea siempre con robot, se puede hacer la cirugía sin robot, en el mundo se hace cirugía robótica y también cirugía endoscópica, esta que no es con la herramienta robótica, pero el robot es un plus. Yo me acuerdo que cuando volviste de Corea decías que lo que más te había impactado es la movilidad, el rango de movimiento de, bueno, las manos del robot. Bien. Que tenías como 180 grados o 360 grados y que eso te daba mucha plasticidad. Bueno, cuando uno hace una cirugía en una zona tan delicada como es la región del cuello, uno tiene que cuidar muchas estructuras. Y para eso, obviamente, hay que hacer una cirugía con mucha delicadeza, tomando todos los recaudos para cuidar las glándulas paratiroides, los nervios con las cuerdas vocales. Y lo cierto es que el robot lo maneja el cirujano se sienta en una consola y maneja los brazos del robot, pero el rango de movimiento del robot es superior al de la mano humana. Y el nivel de precisión, cualquier temblor que uno podría tener en una cirugía convencional, queda anulado por la cirugía robótica. Pero sobre todo la visión es realmente asombroso. La capacidad de observar las estructuras con el nivel de magnificación, es decir, mucho más grandes, de lo que uno los puede ver, incluso con lupas, cuando se hace cirugía convencional, realmente es asombroso. Es una herramienta que creo que posiblemente con el paso de los años permita hacer una cirugía que va a ser francamente superior. Fabi, y hablando de los condicionantes de calidad de vida, muchos pacientes rápidamente encuentran luego de una cirugía tiroidea la capacidad o la posibilidad de retomar su vida, pero algunos otros tienen ciertas dificultades en encontrar la dosis adecuada. ¿Dónde está el secreto? ¿Cuál es la clave? Bueno, la clave es hablar bien con el paciente y acompañarlo en este proceso que es una adaptación. Hay, se sabe, un 15% de pacientes que les cuesta adaptarse a tomar la medicación todos los días y a pesar de que tengan los análisis normales, ellos no se sienten de la misma manera. La verdad que no hay la solución, cada caso es diferente. No hay muchos trabajos bien validados y con una suficiente cantidad de evidencia como para decir, bueno, la T3 es el selenio, porque en la práctica eso no es así. Uno va hablando con el paciente, viendo cuáles son las alternativas y también no siempre está relacionado con los niveles hormonales o con el hipotiroidismo. Los pacientes tienen muchas intercurrencias psicosociales de situación que por ahí coinciden con la cirugía o con la detección del hipotiroidismo, pero que no están directamente relacionados con los niveles hormonales. Y en ese contexto, ¿qué valor le das a las conductas más conservadoras donde a muchos pacientes con enfermedad benigna de tiroides o con incluso enfermedad maligna hoy se le preserva media glándula? Sí, eso está más estudiado y es mucho más fácil de estudiar porque tenés un punto de origen. No es como el hipotiroidismo autoinmune que tiene un arranque larvado y no se sabe bien exactamente cuándo el paciente empezó con su hipotiroidismo. Al tener una cirugía y una fecha quirúrgica tenés el momento de inicio y está bastante estudiado eso y en realidad lo que parece es que los pacientes que tienen una tiroidectomía parcial, una lobectomía o incluso procedimientos no quirúrgicos, llega el momento, tienen una mejor calidad de vida en medidas con instrumentos estandarizados. ¿Y qué valor le das al acompañamiento? Porque muchos pacientes que yo tengo la suerte de trabajar en este hospital me destacan, me rescatan la cercanía que tiene con el grupo de endocrinología del hospital. ¿Qué valor vos encontrás en el acompañamiento o para el seguimiento cercano a un paciente recientemente operado para detectar si tiene algún síntoma, si está correctamente suplementado y cómo va transitando esa recuperación? En los pacientes que tienen una lobectomía o una hemitiroidectomía es mucho más fácil porque en general y hasta ahora no hemos tenido hipoparatiroidismos postquirúrgicos en hemitiroidectomías, así que los pacientes se van rápidamente a su casa y no están tomando comprimidos de calcio, comprimidos de vitamina D, magnesio y todo. Yo creo que una de las cosas más importantes es explicarles antes de la cirugía cómo va a ser, a quién van a ver primero, cuándo lo van a ver y ya asignarle una cita o un contacto por el portal o por Zoom de acompañamiento. Una de las cosas que se vio que había cierto temor con esto era el miedo a la recurrencia y se pensó que con cirugías menos extensas el paciente se iba a sentir como menos tratado
Y parece que no, ese no es un factor en las cirugías más restrictivas. Bueno, puntualmente en eso yo creo que la clave en eso sí es la comunicación. Si al paciente se le explica bien qué implica tener una cirugía que él podría considerar en menos, y que se le explica que realmente no es una cirugía en menos, sino que es una cirugía adecuada en su extensión, correcta, apropiada desde el punto de vista oncológico, y que tiene sus ventajas, muchas veces esos pacientes no solo que toman la decisión, la sugerida, y muchas veces lo piensan en su seno familiar, lo consultan con la almohada, pero toman una decisión que creo que les termina redundando positivamente en su calidad de vida. Bueno, Ale, y estuvimos hablando de cómo elegimos cada procedimiento para cada paciente, y no podemos evitar hablar del comité. Tenemos un comité que tenemos 6 especialidades. Eso es un honor. Lujo. Eso es un lujo. La verdad que poder discutir con distintos especialistas, con distintas miradas de distintos campos, cuál es la mejor estrategia y cuál es la mejor conducta en cada paciente, que creo que nos distingue. Sí. Y seguramente el principal beneficiado es el paciente. Sí, ¿te acuerdas que el otro día estábamos los de anatomía patológica, los de medicina nuclear, ustedes los cirujanos, nosotros los endocrinólogos y radiología intervencionista? Y diagnóstico por imágenes también. Y bueno, diagnóstico obviamente por que imágenes. sí, creo que la comunicación es lo que termina redundando muchas veces en la elección para el paciente de lo que consideramos como grupo que es la mejor conducta. No, y aparte es una forma de aprender, porque después volvemos a rever los casos y los resultados en virtud de la anatomía patológica y de las decisiones pre- y postquirúrgicas inmediatas. Completamente de acuerdo. Aprovechar esta comunicación, aprovechar este vínculo, esta relación que tenemos los servicios intervinientes acá para discutir casos de sus propios pacientes que no se atendían necesariamente acá en el hospital. Eso es una ventaja. No es lo más habitual, la mayoría de los pacientes se tratan acá, consultan acá, entran de alguna manera en el circuito de atención por lo que es endocrinología o cirugía, principalmente endocrinología. Bueno, Fabi, una cosa que rescatan los pacientes y que valoran es que en el hospital existe la posibilidad de que el paciente sea acompañado en el postoperatorio, en el pre también. Muchas veces esos pacientes tienen consultas informativas y de seguimiento y de acompañamiento para todo lo que representa su recuperación. Y creo que eso es un esfuerzo principalmente del servicio de endocrinología. ¿Cómo lo planean o cómo lo gestionan o cómo han logrado esto? Sí, yo lo que he visto es que el paciente que se siente seguro antes de la cirugía transcurre todo su proceso de una manera muy segura. Si él sabe que te va a poder conectar y contactar para aclarar las dudas antes de la cirugía, en el posoperatorio, incluso en el posoperatorio más inmediato, eso hace también a su calidad de vida porque no se siente tan solo, sobre todo con un diagnóstico que asusta mucho como el cáncer de tiroides. Y en eso participamos todos, participas vos, participa medicina nuclear, participa imágenes. Sin duda. Fabi, yo advierto que el servicio de endocrinología es un servicio muy activo desde el punto de vista académico, más allá de las publicaciones, más allá de la actividad en congresos, tienen jornadas, lo que imagino que insume un gran esfuerzo personal y profesional. Pero, ¿qué les deja todo esto? ¿Cómo enriquece al servicio o qué les aporta? Bueno, esa es una manera muy clara de aprendizaje en el intercambio con pares y en contrastar lo que uno lee en la bibliografía con la experiencia personal y la experiencia de otros que por ahí están en otro medio, en otro circuito. Bueno, Ale, vos sabés el volumen que tiene el servicio de cirugía de cabeza y cuello de este hospital es enorme y eso también les da una soltura, una prestancia en cuanto al tratamiento quirúrgico, así que creo que al final todo resulta en beneficio del paciente. Coincido en que obviamente el alto volumen en general, o tratar muchos pacientes, acompañar a muchas personas a transitar esto, termina generando un aprendizaje continuo. Y está demostrado obviamente que eso trae mejores resultados, pero tal como vos decís, es una ventaja trabajar en un lugar como este donde ustedes ven muchos pacientes, Ustedes nos enseñan a nosotros y nosotros obviamente también dejamos. Y ustedes nos enseñan de vuelta también. Es así. Fabi, muchas veces los pacientes que están en seguimiento se les termina siendo un poco complejo a la larga, después de muchos años, asistir a controles, asistir a los estudios ecográficos, los laboratorios, los análisis, puede ser un poco tedioso. ¿Qué ha surgido o si hay alguna alternativa para algunos pacientes de hacerlo un poco más laxo o de alguna manera darles algunas licencias en tiempo? Sí, bueno, ahí tenemos las grandes novedades de las guías de este año que están tomadas de la ATA. Resulta que
Antes lo seguíamos de por vida, a todos los pacientes con cáncer de tiroides más o menos igual. En los últimos años se empezó a ser, menos agresivo con el tratamiento. Apareció la lobectomía, la hemitiroidectomía, se dejó de hacer yodo radiactivo. Pero además ahora en las últimas recomendaciones aparece por primera vez el concepto de remisión en cáncer diferenciado de tiroides. Y eso es una novedad importantísima para los pacientes, porque un paciente que tiene una respuesta excelente durante 5 años, 3 años, depende, puede dejar el seguimiento. Primero va a dejar la ecografía, porque el uso de ecografía ha llevado a tener que intervenir cosas que por ahí no lo merecían. Seguirlo con un buen laboratorio, eso es importante, el laboratorio tiene que ser confiable. Y después finalmente, entre los 5 y los 8 años, dejar el seguimiento. Dejan de venir. O sea, eso es muy importante. Ya no está el miedo a ver si les va a aparecer una recurrencia tardía de su cáncer de tiroides. Se pueden dedicar a hacer otras cosas de su vida. ¿Qué porcentaje de pacientes pensás que se benefician de esto, digamos? Porque obviamente algunos tendrán que tener un seguimiento de por vida, pero ¿qué porcentaje hoy pensás o estimás que puede beneficiarse de esta posibilidad de no tener que venir a control? No tengo el número, no sé si existe el número, porque esto es una novedad, pero creo que más de la mitad. Si muchos y la mayoría son bajo riesgo, generalmente tienen una respuesta excelente, y después están los que empiezan como un riesgo indeterminado, pero que tienen varias secuencias de respuestas excelentes, que también eventualmente se los puede dejar de seguir. Pero tienen que haber tenido inicialmente un seguimiento correcto y apropiado. Y sí, al principio eso no les cambia mucho. Lo que puede llegar a cambiar es que se deja de hacer la ecografía en algún momento. Y también todo esto depende del soporte institucional o médico que tengan para poder tomar estas decisiones. El ecografista tiene que ser experto, el endocrinólogo tiene que ser experto, el cirujano tiene que haber sido experto para hacer una buena cirugía o un buen vaciamiento, llegado el caso. Pero abre la puerta. Esto para mí es una notición. Por supuesto que hay excepciones. Hay pacientes que ya vienen con una enfermedad muy avanzada, ya sea a lo local y entonces es de resorte de cirugías más extensas, o ya vienen con un compromiso a distancia, en cuyo caso ya tiene un rol más importante el uso de yodo radiactivo como tratamiento y eventualmente la derivación oportuna a oncología y el uso de inhibidores de tirosinquinasas. En general, la mayoría de los pacientes que vemos son de bajo riesgo, intermedio, y esos eventualmente se los puede desescalar. La palabra nueva ahora es desescalar en el seguimiento. Creo que es muy importante estratificar los pacientes y poder estudiarlos bien, contar con toda la información sobre la mesa para poder determinar cuál es el paciente que va a poder gozar de estos beneficios, terapias menos agresivas, y cuáles son aquellos que se van a beneficiar de un tratamiento que va a ser posiblemente una cirugía más extensa, casos que por supuesto también se ven y que requieren de participación de todo un grupo para obtener los mejores resultados, pero que obviamente son casos más complejos. Bueno, estas charlas son las charlas que tenemos habitualmente en nuestro devenir diario. Estas son las charlas de siempre, pero con la cámara enfrente, lo cual nos pone un poco más nerviosos, pero ha sido un placer. Así que cuando quieran, la semana que viene, ¿te parece? Dale, la semana que viene.